del desarrollo europeo y sobre todo del desarrollo de Alemania, disponer de energía barata. Y por tanto decimos, no, fuera la energía barata rusa, y empezamos a utilizar, primero, vamos a tener problemas de suministro energético, pero además vamos a tener energía mucho más barata, mucho más cara a nosotros, se la vamos a pagar mucho más cara a los norteamericanos, y vamos a tener que competir con Estados Unidos y con China, nuestros grandes competidores. En Estados Unidos tiene capacidad propia de generación de energía y China va a tener ahora esa energía rusa barata que nosotros hemos tenido hasta ahora. O sea que, además de partir de un nivel cero, nuestras empresas van a tener problemas de competitividad impresionantes a partir de ahora. Van a tener costes internos más altos, y esto tiene repercusión en costes internos, pérdida de empresa, y luego para la competencia externa van a tener problemas muy serios. Por eso nosotros hemos hecho, ojo, que nos extrañaba bastante que durante estos meses no hubiera una reacción más fuerte de los agentes sociales, porque no se trata de lo que ha pasado ya con los salarios. Ojo, es que estamos tomando decisiones que van a destruir los salarios del año que viene, de dentro de 3 años, y dentro de 5 años, y dentro de 8 años. Porque luego ya entonces no habrá más remedio. Claro, las empresas no tienen dinero, pues no pagamos. Hasta hace poco había un protocolo para la autorización de la potencia nuclear. Rusia se mantiene a ese nivel, pero Estados Unidos ha roto ese protocolo. O sea que está dispuesto a utilizar la potencia nuclear en caso de conflicto. Es que en el trasfondo de todos esos dos bloques no estará la posibilidad de un enfrentamiento radical. Yo creo que esa posibilidad siempre existe. Efectivamente, las doctrinas estratégicas de un país y de otro son distintas, pero si empieza un conflicto, y ya lo tenemos empezado, aquí ya está la OTAN, de hecho en Ucrania peleando con Rusia, ¿no? Una vez que empieza ese conflicto, la extensión de un conflicto convencional a un conflicto nuclear no es tan difícil. Cualquiera de los dos bloques que se vea en peligro por el otro, en último término, pues puede hacer uso de la energía nuclear en cualquier momento. Al final es apretar un botón, con todos los protocolos que se quiera, pero teniendo en cuenta las apuestas que estaban haciendo, por ejemplo, desde una parte significativa de Wall Street. Nosotros ya dijimos, cuando las anteriores elecciones norteamericanas, ojo, que si gana Biden, en un año podemos tener una guerra mundial. De hecho, se ha confirmado, porque hay una apuesta de un sectores muy importantes de las grandes corporaciones por recurrir a lo que sea para detener a Rusia y a China. Ese recurrir a lo que sea, pues, ¿dónde puede terminar? Pues hay cosas que son muy mosqueantes, ¿no? Ya habréis oído hablar de que los grandes multimillonarios norteamericanos están todos construyendo refugios en Nueva Zelanda, ¿no? ¿Para qué lo hacen? ¿Refugios subterráneos en Nueva Zelanda? Pues no tiene buena pinta, ¿no? Alguien esa hipótesis se la está planteando, por lo menos. Enlazando con esta pregunta, es algo que he oído, ¿qué de cierto tiene que las grandes aseguradoras, con el tema de la acumulación de deuda internacional, una de las pocas premisas que tiene para la condonación de esas deudas es una relación nuclear? No sé, hace mucho que escuché algo de esto. Pues no, la verdad. O sea, tú dices que en el clausulado de la deuda sería que no cobramos la deuda si hay una relación nuclear. Parece bastante razonable. Para el gran reseteo me refiero, para el gran reseteo. Para ese gran reseteo del que hablan. No he oído hasta ahora ese concepto relacionado con el gran reseteo. Parece que hay alguien que afirma que sí lo ha oído. No, ahora no. Has hablado de economía, pero no has hablado de política y demografía. Europa está agotada, demográficamente, económicamente. ¿Y dónde está la democracia liberal? ¿Dónde está el futuro cultural? ¿Quiénes van a dominar esos mundos? Porque todo no es economía, todo no es guerra nuclear. Ahora tener una esperanza. Nuestros hijos y nietos, ¿qué mundo van a tener? ¿Dónde va a estar Europa? ¿Cuál es la referencia? ¿Es la política? ¿Es la democracia liberal? ¿Es la cultura? ¿O también nos vamos a perder cosas? Bueno, vamos a ver. Yo lo he pasado rápido, pero hemos hecho un análisis, algo ya he dicho, ¿no?, de posibles 5 modelos, ¿no?
5 modelos, o 6 si tenemos en cuenta el de una posible Europa neocolonial, ¿no? Pero esos modelos, de una forma u otra, te van a condicionar todo lo demás. Claro, el modelo neoliberal está muy relacionado con todo lo que ha pasado en Europa en las últimas generaciones. El hundimiento demográfico, por ejemplo. Una normalización económica, tener un sistema que nos permita salir de la situación actual y que nos permita desarrollarnos sin un incremento constante de deuda, eso nos puede dar una base para resolver todos los demás problemas, ¿no? Evidentemente. Pero yo creo que efectivamente la geopolítica y la economía sí están seguramente en la base de todo lo demás. Repregunto, entonces no tiene futuro la democracia liberal. ¿Por qué no? Pues porque Occidente es la única que lidera. Rusia y China no están por la democracia liberal. Bueno, depende a qué le llamemos democracia liberal, ¿no? Vamos a ver. La democracia parlamentaria, con separación de poderes. Sí, ¿no? vamos a ver. Ahí hay dos conceptos, ¿no? Lo que en los países emergentes te dicen, no, esto de la democracia de Occidente es un cuento chino. Que en la práctica son las corporaciones las que mandan. Controlan los medios de comunicación y controlando los medios de comunicación controlan la opinión pública, con lo cual sí hay elecciones, pero son los medios, son las corporaciones las que le dicen a la gente lo que tiene que votar y lo que no. Entonces dicen, bueno, si eso fuera así, sí es cierto que teóricamente si no son los gobiernos los que mandan, no hay democracia, por mucho que tengas elecciones. Pero esa es una de las cuestiones. Yo creo que hay dos conceptos que son distintos, ¿no? Una cosa es el concepto de democracia y otra cosa es el concepto de libertades civiles, ¿no? Que históricamente han estado de alguna forma relacionados, pero que no son lo mismo, ¿no? Entonces, ¿Estados Unidos es una democracia? Pues en teoría sí, pero tienes que ser multimillonario o estar apoyado por los multimillonarios para poder presentarte a las elecciones. Bueno, es bastante relativo, ¿no? Pero hay libertades civiles, ¿no? Yo creo que con un sistema o con otro, este concepto de las libertades civiles igual podría ser un activo que desde Europa tendríamos que defender. Ahora, no gestionarlo como lo hemos gestionado últimamente, que es decir, a ver, analizo los países y utilizar las libertades civiles como un pretexto para atacar a los países cuando yo quiero, con el argumento de que no respetan las libertades civiles. Si no respetan las libertades civiles, pero son mis amigos, los dejo tranquilos. Si no respetan las libertades civiles, pero son mis enemigos, voy contra ellos. Boicots, invasiones, destrucción, sanciones, etc. Entonces, eso es una de las cosas que más desprestigio ha generado sobre las libertades civiles en el conjunto del mundo y sobre la democracia. Entonces, tenemos que ser conscientes. Primero, si valoramos las libertades civiles, tenemos que defenderlas, pero tenemos que defenderlas en serio. Que no sea un pretexto para otra cosa, sino vamos a defenderlas como un valor en sí mismo. Y sabiendo que puede haber libertades civiles sin democracia y ser ahí suficientemente autocríticos. ¿En qué medida realmente son o no, tienen ellos razón o no en que son las grandes empresas las que mandan, ¿no? Bueno, el concepto de libertades civiles también es muy distinto de unos países a otros. Dicen, no respetan las libertades civiles. Bueno, en India no respetan las libertades civiles. Bueno, igual más que en algunos países europeos. En China es un régimen totalmente distinto. En Irán hay elecciones, pero tiene una cultura muy distinta de la nuestra, muy marcada. No lo sé. Hay culturas muy distintas. ¿Por qué con Arabia y tanta tolerancia? Con Arabia Saudita en concreto. Sí. Bueno, lo que está pasando ahora mismo con Arabia Saudita es un tema muy llamativo, ¿no? Porque ha sido una gran sorpresa, que está solicitando la adhesión a los BRICS. Y porque Arabia Saudita no es, esto está pasando con muchos países en desarrollo, pero Arabia Saudita no es un país cualquiera. Ha sido la base de lo que se llamó el petrodólar, es decir, del sistema monetario de los Estados Unidos. Es un sistema que se pone en marcha a partir de los años 70, y hemos dicho antes que el dólar se convierte en moneda fiduciaria y además se convierte en moneda de reserva mundial, y esto le ha dado un peso tremendo a Estados Unidos, una gran capacidad de financiación, porque todo el mundo utiliza su moneda, ¿no? Pero esto se consigue en buena parte con un acuerdo estratégico entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Arabia Saudita se compromete a que sus ventas de petróleo van a ser todas a cambio de dólares, con lo cual se asegura el flujo de dólares en el mundo, a cambio de disponer de la protección y la seguridad defensiva de Estados Unidos. Claro, ese pacto ha durado hasta hace muy poco, ¿no? Y ahora este giro de Arabia Saudita, por eso está dejando perplejo a todo el mundo, ¿no? Porque claro, eso puede suponer
el hundimiento de ese sistema, la desaparición definitiva de ese sistema del petróleo. Pero Arabia Saudita, siendo lo que es, ya ha tenido una tolerancia increíble. Claro, porque económicamente para Occidente, para Estados Unidos sobre todo, era fundamental. ¿Sabes? Antes de que Arabia Saudita maneja una parte muy importante de la deuda norteamericana, ¿no? También, claro. Estando en nuestra vida un país colonizado, creo que, desde mi opinión, hemos perdido mucho poder económico de cualquier esto atrás. Me podría dar algunas razones, si cree que hemos perdido o no. Yo creo que hemos ido perdiendo, pues, en toda casi nuestra historia, por así decirlo. No sé, usted qué... Sí, de Euskal Herria, ¿me pasó? Sí, estoy hablando de Euskal Herria. Bueno, vamos a ver, hay por un lado... colonizado que somos, Sí. que hemos perdido, entonces, a ver qué razones pueden ser política, tecnológica, ¿no? Y todo eso, ¿a qué responde? Sí. Bueno, desde un punto de vista económico tenemos que tener en cuenta que somos un país muy pequeño. Entonces, cuanto más globalizada es la economía, es más difícil controlar tu economía desde un territorio pequeño. Controlar tu economía, pero esto tiene muchos matices. Puedes controlarla al 80, al 60, al 40, hacer esfuerzos para controlar lo posible o no hacerlo. Claro, lo que ha pasado en los últimos años, en las últimas décadas si queréis, es que antes nos preocupaba mucho si nuestras empresas estaban enraizadas o dependían o no pues, de Madrid, de España y tal, y eso ya ha desaparecido. Es decir, bueno, en su momento también hubo una dependencia muy alta de la industria vizcaína, por ejemplo, con respecto a Inglaterra, ¿no? Ya desde el siglo XIX. ¿no? Pero es que ahora esos grandes fondos de inversión, ya lo hemos comentado antes sobre Iberdrola, pero en los últimos años están entrando en prácticamente todas las empresas medianas o grandes del País Vasco. ¿no? Con lo cual, el control no es que sean o no sean empresas enraizadas, es que está en Wall Street, no está ni en Burgos ni en Madrid, está en Nueva York. En Nueva York, por decir un sitio, porque nadie sabe muy bien los dueños de eso, en definitiva, dónde viven. ¿no? Pero así hay un proceso muy acelerado de pérdida de control de nuestras empresas grandes, medianas, de nuestra estructura económica al final. Lo que es llamativo es que no estamos haciendo nada. Que no estamos haciendo nada al respecto. Nosotros ya comentamos desde hace muchos años que había que gestionar muy activamente el tema de las participaciones públicas en empresas de referencia y no se está haciendo. Y teníamos una buena parte de esas participaciones en las cajas de ahorro, en Kutxabank. Se constituyó Kutxabank y esas participaciones han caído, no sé si ha sido 4.000 millones. Entonces decíamos, bueno, si por razones técnicas del Banco de España, del Banco Central Europeo, bueno, pero si ellos tienen que reducir, el gobierno claro, se irá cogiendo, ¿no? Han ido bajando sus participaciones y nadie ha hecho nada para reponerlas. Nosotros en su momento dijimos, bueno, y estábamos insistiendo mucho en ese tema, y el gobierno decide crear el fondo Fincatus precisamente para eso. ¿Pero qué se ha hecho? Pues no se ha hecho nada, prácticamente. Desde que se dice, vamos a crear un fondo, nosotros nos quedamos muy contentos, vamos a crear un fondo para participaciones estratégicas, estupendo. Pero pasa el tiempo y no se hace 1 año, 2 años, 3 años, no sé cuánto fue. Se crea, bueno, ya hemos creado el fondo, y se crea el fondo y no se hace nada con el fondo. No sé si pasó 1 año hasta que se compra una participación, no sé si en Iparlat, luego la trae en CAF, no se ha hecho prácticamente nada. Es decir, hay una pasividad, no voy a decir del conjunto de la clase política porque de vez en cuando algún comentario ya está en el Parlamento, etc. Pero una pasividad absoluta frente a esa pérdida de control. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero realmente muchas veces piensas que nuestros políticos están siempre con los 4 clichés de turno pegándose en televisión, pero que los temas realmente importantes se nos escapan. ¿Hay peligro de deslocalización de las empresas? Sí, evidentemente. Si pierdes el control, una empresa de la que pierdes el control se puede escapar, las otras también, evidentemente, pero se puede escapar mucho más fácil. Claro.
Si la toma de decisiones se toma en Madrid, pues a la primera de cambio pues pueden decir, bueno, pues cierro esta planta y la abro en otro sitio. Las empresas en las que pierdes el control se deslocalizan mucho más fácil. Y mucho más, por supuesto, si no tienes una participación pública de estas, ¿no? Aunque sea minoritaria. Ese 5 o 10% que te puede facilitar estabilizar las posiciones estratégicas de esa empresa. Antes hablabas de la posibilidad de que nos arrolle los problemas que ya nos han arrollado. Estamos arrollados. Nadie se puede olvidar. A nivel político, si nadie se puede a nivel político, a nivel de la base, nos han arrollado y punto. Sí, no sabes muy bien qué es lo que realmente piensan en los responsables políticos, etcétera, pero en la práctica sí parece que hay una pasividad muy alta frente a todo esto, ¿no? Pero claro, a eso se le puede añadir ese contexto geopolítico que puede venir a plantear un reforzamiento de los estados que ahora son estados. Y el que no sea estado, pues se queda ahí. Eso puede pasar perfectamente. ¿Es factible que los estados puedan volver a sus monedas nacionales si se cayera se quebrara el euro? Bueno, si se quiebra el euro, seguro, claro. Ajá. Porque no hay ¿El escenario cómo sería de complicado? ¿Cómo podría...? Depende mucho del contexto, porque hay muchas hipótesis, ¿no? En vez de volver a las monedas nacionales se ha hablado de zonas, ¿no? Pero claro, el gran desequilibrio, hay dos grandes desequilibrios detrás del euro. Uno, que son economías muy distintas entre sí, y segundo, que no tienen a nivel de Europa no están, las grandes facultades económicas no están centralizadas, ¿no? Las presupuestarias, fiscales, etc. Entonces, ese desequilibrio de distintas economías se podría quizás solucionar, y se ha planteado, con dos monedas, ¿no? Una moneda para los países, vamos a decir, del sur o periféricos, y otra para los países del norte, ¿no? Entonces, ese es otro escenario posible. Pero ese desequilibrio no será solo entre estados, será también dentro de los estados, porque Alemania no tiene nada que ver lo que fuera Alemania del Este con la occidental, no tiene nada que ver el norte del Estado español con Andalucía, o sea... Sí, pero bueno, desequilibrios relativos, ¿no? Son mucho más, a nivel del conjunto de Europa, son desequilibrios mucho mayores, ¿no? Si quieres, entre las zonas más pobres de los países. Hace 20 años la Alemania Oriental estaba considerada parte del cuarto mundo. Sí, y sigue teniendo unas diferencias muy altas, sobre todo porque hubo un proceso de desindustrialización radical de Alemania del Este, como pasó en otros. Habíamos comentado antes el caso de Rusia, también en Ucrania, una desindustrialización total. ¿Galería no da la media europea? Perdona, premio. Levanta la mano, por favor. Lorena te veía antes. Me gustaría que explicas un poquito el papel del Vaticano, porque he visto hay que pasado rápidamente. Me queda un poco como sorprendida. Sí, es que una de esas organizaciones que es muy llamativo, ¿no? Hay una coalición por el capitalismo inclusivo, ¿no? Y otra es coalición por el capitalismo inclusivo más el Vaticano. Se llama así, ¿no? Entonces ahí están, en esa coalición están las grandes multinacionales, y ahí apareció una foto en la que estaban reunidos los representantes de las grandes multinacionales, los Rothschild, etcétera, y el Papa, ¿no? Pues bueno, supongo que es dentro de esa estrategia de darle una imagen amable al nuevo modelo que quieren proponer, ¿no? Perdona un segundito, perdóname. A las 9 tenemos que terminar y ya vamos a ir pensando en cerrar las intervenciones. ¿Sí? ¿Galería no da la media europea? La media europea, vamos a ver, depende en qué lo miramos. En renta per cápita, sí. Es que llegamos hasta un 125% sobre la media, ¿no? Pero hemos perdido 12 puntos en los últimos años, ¿no? Y esto es muy llamativo, que nadie diga absolutamente nada. Sobre la media europea hemos perdido 10. Habíamos llegado a 125 y hemos bajado, ahora creo que estamos alrededor de 110, 112. Y nadie dice nada. Creo que ya para cerrar quedan dos organizaciones, Sociel y Cosecho. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, sí, en principio. Sí. Si el capitalismo o el capitalismo supone crecer hasta el infinito, con el perjuicio que tiene para el medio ambiente,
y se plantea también una posible desindustrialización en Europa. ¿Cómo ves en Europa que se creen servicios, no que sea un continente de servicios, sino, por ejemplo, pongamos servicios para mantenimiento de trenes a nivel general de muchos tipos de empresas, para autobuses, coches o cualquier otro tipo de, pues, como se hace con telefonía o con cualquier otro tipo de servicios, para de algún modo equilibrar esa pérdida de la industria con ese mantenimiento de ese empleo para ese tipo de industrias, ¿no? Que haya un trasvase de industria a servicios. Sí. No servicios contemplados como el tercer sector de servicios, así, sino servicios en el sentido de técnicos o de cualquier tipo, ¿no? Tanto industrial como no industrial. Sí, bueno, si baja la industria, evidentemente seguramente solo queda el sector servicios para ocupar a la población, ¿no? Se supone un paro temporal durante mucho tiempo y luego ubicar a la gente de una forma u otra en sectores de servicios si no se produce luego una reindustrialización. ¿Qué servicios? Pues va a depender un poco cuál sea la estructura. Si son servicios auxiliares, tienen que ser auxiliares de algo. Mientras hay población, servicios para las personas van a hacer falta. Para que haya tipo de servicios auxiliares para las empresas, tienes que tener las empresas, salvo que sean servicios que puedes gestionar a través de internet, etc. Pero bueno, todo eso es ponerlo en interrogante, porque lo de esa Europa neocolonial a todos nos suena demasiado bárbaro para que sea verdad. O sea que, el movimiento operativo vasco, vamos a decir, ¿cómo se ve dentro de ese contexto? ¿Qué futuro tiene? Sí, vamos a ver. No sacar la bolita, ya lo sé. Ya. Yo creo que el movimiento cooperativo, como todas las iniciativas sociales, tienen dos vertientes, ¿no? Una vertiente es la micro, que es donde normalmente se mueven, y entonces intentan defender sus pequeños proyectos. Han tenido un reto muy fuerte con la globalización, porque este tipo de empresas tienen grandes dificultades para crecer rápidamente, por su propia estructura. Entonces, frente a las grandes multinacionales tienen lógicamente problemas de competencia, tienen que buscar sus nichos, etc. Pero luego, cara a la expansión futura, a lo que va a ser ese movimiento o otros movimientos de iniciativa social en el futuro, hay que tener en cuenta lo que se llama dentro de ese movimiento, dentro de esas pequeñas iniciativas, y también el ámbito político, ¿no? Porque los dos ámbitos son los que inciden al final para que esos movimientos evolucionen en una otra dirección. Pues yo voy a incidir en el tema del Vaticano y sin ánimo de tratar a ningún creyente o un católico que está aquí presente, que de las élites de las que has hablado, y esto no es una opinión, es una certeza, las élites de las que has hablado nunca sacan un título como capitalismo inclusivo o Agenda 2030, que no se venían sin que antes saque el Papa una bula. En el caso de la Agenda 2030 sería la Laudato Si, y en el caso del capitalismo inclusivo es la de Fratelli Tutti. O sea, primero Francisco pone el sello y después hace la foto, sin ánimo de... Creo que ya podemos ir dando resultados, ¿verdad? Como siempre, recordar que es un ciclo de conferencias en el que Hurrengoan hecho la altura de